Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Dicen muchos indicadores que la economía en todo el país, también aquí en la región de Murcia, está repuntando y que uno de los sectores en donde esto se vislumbra y que además está tirando de ella es el de la construcción y si nos concretamos más, el de la vivienda. Eso lo dicen muchos indicadores y bien incluso hace algunas semanas economistas aquí en esta propia mesa concluían ese dato. Pero bueno, la verdad es que dicho eso, creo que merece una reflexión, lo hemos pensado así durante esta semana y de ahí que hayamos convocado este programa que yo les presento a continuación, para ver con quienes trabajan, profesionales que están realmente en el sector, si coinciden en ello y además cómo lo ven, escudriñar un poquito porque claro, uno se plantea ciertas dudas. Por ejemplo, respecto del sector, ¿eso quiere decir que se encamina a un crecimiento similar y a unos niveles similares a los que tenía hace 10 o 12 años, incluso en cuanto a la creación de empleo? Y respecto del usuario, el ciudadano de la calle de 30, 31 años se sigue planteando comprarse una vivienda, tiene una estabilidad económica que le permite ir al banco y lo que le falta con cierta facilidad que le den un préstamo hipotecario y adquirirla. Bueno, eso merece reflexiones en las que vamos a entrar durante los próximos minutos. Y les presento a nuestros invitados, yo les decía que son no solamente profesionales, sino además representantes de profesionales del sector de la construcción de la vivienda en la región de Murcia, como por ejemplo Rafael Pardo, que es el decano del Colegio de Arquitectos de nuestra región. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Y de estar aquí y además casi recién llegado, ¿no? Es decir, venía de viaje. He llegado de Madrid, que llevo precisamente trabajando para el Colegio de Arquitectos y para el Consejo Superior de Colegios. Ajá. Y he llegado de Madrid hace una hora. Pues nada, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, un sector o un colegio profesional es el de los arquitectos, también evidentemente implicado muy directamente en la construcción, el de el Colegio de Aparejadores. Su vicepresidente es José Bautista Díez de Lastra. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Y gracias. Es una oportunidad estupenda para poder trasladar a los telespectadores inquietudes que los profesionales tenemos de este sector que tanto nos afecta a todos, así que agradecido. A mí, se lo agradezco ya a usted. Bienvenido, buenas noches. Los responsables de la construcción, quienes trabajan, quienes se encargan de la construcción y de las promociones inmobiliarias en la región de Murcia, su máximo representante es el presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción, Luis Fernández Mula. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Un apunte, los promotores están dentro de la federación, por tanto Luis Fernández representa todo el sector, aunque en el transcurso del programa los promotores inmobiliarios específicamente tendremos también su opinión muy directa de parte de José Fernández, que es su responsable. Bienvenido y gracias por venir. Y Juan Roldán, que es el director de los grados de Arquitectura y de Ingeniería de la Edificación de esta universidad, la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Bienvenido, Juan. Bien, muchas gracias por la invitación y por posibilitar que la situación académica de la arquitectura también compagine dentro del mundo profesional. Yo no sé si será porque le toca directamente por el sector, pero cuando yo le comentaba, Juan, he pensado que vamos a hacer un programa de este tema, decía, muy oportuno. Hombre, es tremendamente oportuno por la cantidad, porque coyunturalmente están sucediendo una serie de aspectos que yo espero que a todos los interesados les surja el interés en este programa, porque tanto en prensa como en televisión, como en radio y en las organizaciones profesionales y académicas, el tema de vivienda es siempre prioritario. Es cierto lo que yo decía al principio, que la construcción también en la región de Murcia está despegando y hasta qué punto se está construyendo ahora mismo. Yo la verdad es que dando una vuelta por ejemplo, Murcia ciudad, vemos algunos edificios que estaban ahí parados durante muchísimo tiempo, años, daba pena verlos y bueno, hay grúas, por ejemplo en Juan de Borbón, pero no sé si son pocas o son muchas, o si es una señal que nos adelanta un futuro cercano interesante en el sector. Bueno, yo me gustaría poder ser muy optimista en este sentido, pero creo que no lo soy, ¿no? La realidad es que la alegría va un poco por barrios, ¿no?
Es cierto que en muchas ciudades de este país la construcción está otra vez a una velocidad de crucero interesante, núcleos importantes como puede ser sin duda Madrid, Barcelona, Baleares, Alicante, Málaga. Hay zonas donde en Murcia desde luego no está al nivel deseado, ¿no? A mí lo comento muchas veces, me causa mucha pena cuando vas por la costa y te aparecen visualmente dos muros, que esta mañana comentábamos que parecía el muro de Berlín, pero no es el muro de Berlín, es un muro virtual. Cuando miras a la provincia de Alicante y te aparece un espectáculo de grúas realmente impresionante que nos recuerda viejos tiempos, y sobre el mismo punto te giras a nuestra querida región y ese escenario sin duda desaparece, ¿no? Es cierto que la construcción está empezando a caminar de nuevo. Es cierto que la Administración regional está haciendo pues un esfuerzo en este sentido, pero desde luego no se llega a los niveles deseados, que en ningún caso serían los anteriores, pero desde luego sí a mantener pues una velocidad de crucero adecuada, ¿no? Parece algunas a nivel global, una valoración, aunque a puntualizar algunas cuestiones, la costa, las ciudades. Yo me gustaría que luego analicemos un poquito en profundidad, pero sobre la valoración global, ¿qué le parece su opinión? Pues estamos, después de muchísimos años, desde el 2007, desde el verano del 2007, que llegó la crisis, y no llegó la crisis a España, llegó la crisis Lehman Brothers, Manhattan, Nueva York. Ahora hablaré de eso. Hablamos de la crisis de la construcción. Los que estamos aquí somos todos del ámbito de la construcción, pero lo que pasa es que hemos vivido una crisis no de la construcción, no de esta región de Murcia, no de España, sino de una crisis mundial. Lo que ocurre es que la vivienda es la gran inversión de cualquier persona a lo largo de su vida. Supone un esfuerzo económico muy prolongado en el tiempo y que sin duda requiere pues, un apoyo financiero. La industria de la construcción se ha basado siempre en el mercado hipotecario, en los bancos, tanto en el préstamo al promotor como en el préstamo al consumidor, al usuario, al quien va a adquirir una vivienda. En una crisis mundial tan grande, donde lo que primero cayeron fueron los bancos, luego fueron cayendo hasta los estados. Muchos estados han tenido que ser rescatados y otros lo han pasado muy mal y lo siguen pasando muy mal. Pues la gran inversión de la vida de una persona, que es la vivienda, es lo primero que se suprime. Es lo primero que se suprime y es lo último que se relanza. Entonces, este sector, que no ha sido el culpable en absoluto de esta crisis, es el que más profundamente lo ha vivido. Sí, bueno, yo la verdad es que con Luis estoy en que la recuperación en nuestro sector no ha llegado, todavía no ha llegado. Hay algo de construcción, hay algo más que los últimos 10 años que han sido desastrosos, pero sí estoy optimista porque veo recuperación en la hostelería. Ahora es una alegría pasar por platería y trapería y ver todos los locales que estaban vacíos el año pasado y el anterior, que vuelven a estar llenos. Hay comercio, hay consumo. Ahora cuesta trabajo encontrar sitio para comer en cualquier restaurante, no me refiero a los exclusivos o los que son pequeños o tal. Lo que quiere decir que hay alegría en el consumo y estoy seguro que ya hay mucha gente pensando en que le ayuda a su hijo y se compra la vivienda. Yo creo que financiación sí hay, ya la hay. El crédito hipotecario está barato, eso nos viene muy bien, pero el promotor profesional, quizá debía estar aquí don José, su presidente, no termina de animarse porque todavía tiene unos precios de suelo muy caros o una escasez de disponibilidad de suelo importante y eso repercute mucho en el precio final en venta. Entonces tiene todavía unos márgenes pequeños que no termina por animarse nada más que aquellos que, pues como por ejemplo Profusa, ¿no?, que está haciendo una promoción importante en Juan de Borbón, bueno, pues que no está tan pendiente del albur financiero del asunto, puesto que tiene financiación propia y sin problema. Aparte que eso es una garantía a la hora de encontrar comprados, ¿no? Así que recuperación, mucha menos de la que quisiéramos. Murcia no sé qué nos pasa, que salimos de las crisis los últimos, pero arrancamos también los últimos. Vamos como la Cansera, será, Huertana, no sé, pero vamos como despacio para todo. Por lo tanto, optimista, aunque a día de hoy no se pueden echar la campana al vuelo. Juan. Bueno, realmente lanzar mensajes no optimistas nunca es agradable, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno analiza la gráfica, si nos referimos desde el año 2007
hasta ahora, estos 10 años, diríamos, de análisis, lo cierto es que en la región los números hablaban de que se construían decenas de miles de viviendas, 40.000 viviendas, ¿no? Ahora llegamos a unos pocos miles, escasos miles. Entonces, claro, cuando se habla del repunte del sector, pues es evidente que en algún momento esa gráfica llegará y empezará a ser plana y repuntará. En mi opinión, paradójicamente, se está dando una situación en nuestra región, como decía Luis, la situación de la región respecto incluso a las más cercanas no es la deseable, diríamos, en comparación con otras equivalentes. Y en mi opinión se está dando una paradoja que empieza a demandarse vivienda y no hay oferta del tipo de vivienda. Mira, Juan, te interrumpo un momento, porque ese es un gráfico pues ahí tenemos del Centro Regional de Estadísticas de Murcia. Falta el año 2017, porque imagino que se cierra a principios de 18, pero es curioso ver que hubo años en donde el crecimiento fue tremendo. Vemos el año 2002, 2003, que bueno, parecía en torno a 12.000, 14.000 viviendas, que podía ser, digamos, una cifra más o menos adecuada. De pronto, para esa época al menos, de pronto se dispara y llega hasta 2006, bueno, más de 40.000 viviendas, unas 42.000 viviendas. Luego empieza a caer y, claro, ya toca suelo, y durante los años 2013, 14, 15 y 16 está prácticamente a cero. Por cierto, las protegidas han desaparecido y luego las viviendas libres pues están ahí tocando, pero un suelo real. Yo imagino que si tuviéramos los datos ya finalizados de 2017, pues hombre, irían un poquito mejor. Hay un repunte, sí que están, hay algún dato un poco todavía no definitivo para que aparezcan en estas estadísticas. Hay ya un repunte, empieza a subir ese gráfico azul, pero hemos tenido unos años de nada, ¿no? Hemos tenido y todavía casi estamos en unos años de nada, ¿eh? Ese gráfico es muy ilustrativo. Cuando decimos en el año 2017 respecto del 16, el número de proyectos de nuevas viviendas aumentó un 36%, creo, parece que es una cantidad grandísima, pero un 36% de prácticamente nada sigue siendo nada. En el año 2017 se ha paralizado incluso todavía ese crecimiento, estamos creciendo, pero estamos en unas cifras absolutamente bajas. Es decir, vemos con optimismo que se ha revertido la tendencia. Ahora llevamos 2 años en que parece que hemos tocado fondo y que empezamos a subir, pero estamos en unas cifras absolutamente insuficientes. Sí. Y eso genera, sobre todo, desequilibrio. Y este sector lo que no quiere es desequilibrio. A nosotros nos gustaría, yo creo que a todos los que estamos aquí, pues un crecimiento ordenado, equilibrado, que todos los años más o menos se hiciesen las viviendas que hicieran falta pues para tener una estabilidad de precios en el mercado. Hay unos datos que refutan un poco lo que estamos hablando y intentan explicar también esa dificultad que tiene la región para arrancar, ¿no? Para arrancar o para estar a la altura de la cercana. Llegó a existir un stock de vivienda en España cercano a 500.000 viviendas. Actualmente estamos, según distintas fuentes, pero rondando los 350.000 viviendas en España. Pero de estas, en Murcia, tenemos un stock de unas 20.000 viviendas. Y esto es mucho, es poco, es mucho, es mucho. Si lo comparamos con Madrid, Madrid tiene un stock que está en torno a 30.000 viviendas. Estamos hablando de una cantidad de viviendas que realmente no dan tampoco la idea de la demanda del oriundo murciano, porque la inmensa mayoría de ese sector está en zonas donde el acceso a la vivienda de la gente que vive en Murcia pues lo tiene un poco alejado. Son viviendas pues, que están vinculadas con el ocio, con urbanizaciones perimetrales, con zonas costeras, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto ayuda a entender por qué nos cuesta más trabajo arrancar que en otros sitios. En cualquier caso, y volviendo al apunte que decía hace un instante Luis Fernández sobre que en Alicante, es que en Alicante lo que ocurre, según algunos datos, es que ha reabsorbido bastante el stock de la vivienda que existía y, por ejemplo, en zonas residenciales el 50% son adquiridas por extranjeros. Sin embargo, aquí en la región de Murcia no está despegando y en parte es porque el extranjero está en torno al 25% del consumo, la mitad de lo que está ocurriendo en Alicante. Dichos los datos así parece que... Pero es que esos datos luego se reflejan en las grúas, ¿no?
como decíamos antes. Efectivamente. El que esta región vaya por detrás, que nos duele a todos, pero es una realidad que no podemos obviar, ¿no? Siempre hemos aludido al tema de las infraestructuras. Es muy recurrente hablar del aeropuerto, hablar del AVE, y es cierto que yo confío plenamente, y es verdad que ya está, entendemos todos que ya está muy próximo esa situación después de tantísimo tiempo de espera, pero ya por fin la tenemos. Sí que va a cambiar la actividad de la región, ¿no? Y eso desde luego es absolutamente positivo. Pero luego también hay otros temas endémicos, como es el medio ambiente. Los promotores y los constructores se les ha tratado de depredadores de los sistemas medioambientales. Yo creo que ese no es el sentido ni general ni el de cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que entre esa serie de cosas que he comentado, entre el medio ambiente, la situación política, en muchos momentos pues no es favorable, las infraestructuras, pues se ha generado una situación de bloqueo importante. El urbanismo, y eso Rafael desde luego sabe más que yo de eso, ¿no? La paralización de los planes urbanos, los municipios de la costa están absolutamente bloqueados. Y todo esto genera pues que la demanda pues no aparezca, la demanda que existe en este país, pues no venga a Murcia. Y yo creo que Murcia es una región fantástica, con unos potenciales tremendos, que siguen todavía sin explotarse, ¿no? Yo confío plenamente, como he dicho, que cuando se vayan resolviendo esta serie de cosas, al final, a la fuerza ahorcan, que dicen, ¿no? Tendremos que llegar a un punto donde esto, sin duda, se resuelva, ¿no? El planeamiento es que es la llave de muchas cosas. Yo, por mi actividad particular, en nuestro despacho hacemos planeamiento, y yo estoy con Luis, que con el aeropuerto vendrá mucha más gente por comodidad, por cercanía, por facilidad, y porque al final el operador que consiga el low cost más ajustado, y si AENA está por la labor de favorecer a Murcia, aunque le quite algo a Alicante, que tienen que enjugar una inversión importante que se hizo allí, bueno, pues una vez que lleguen hay que ofrecerles cosas, que es un poco lo que pasaba en Cartagena, que sí ofrece cosas a los turistas de crucero. Nos faltan plazas hoteleras, nos faltan apartamentos turísticos. Es un reto que convendría ir todos parejos. Quizá el telespectador dirá, bueno, estos señores, bien, es que si la construcción mejora el PIB de la región, mejora el consumo de todos los que estamos, arrastra muchísimos sectores, que empezamos con los decoradores, los electrodomésticos, los muebles, las cortinas, es decir, todos sabemos lo que lleva detrás el que se hagan viviendas. Y a lo mejor que no se hagan viviendas solo para el propio uso, sino para alquiler, para tener apartamentos turísticos que dan un rendimiento muy bueno, evidentemente sin chafar al sector hotelero. Todo esto hay que compaginarlo. Y nuestra administración, no es por echarle la culpa a los políticos, pero no va al paso de lo que a nosotros en el sector, que lo que nos gusta es ver las cosas crecer, empezar y terminar, nos gusta la eficacia, no nos perdemos en disquisiciones filosóficas. Pues a mí me gustaría, a nosotros nos gustaría que la administración fuera un paso por delante. Hace un gran trabajo, pero en cuanto se politizan las cuestiones, y el suelo por desgracia se ha politizado, no entiendo muy bien por qué, el planeamiento general es causa de nulidad en cuanto se cambia un equipo de gobierno, algo que debe tener una vista de 25 años, ¿cómo es posible que el primer acuerdo de un equipo de gobierno sea anular el plan anterior que hizo? En fin, hay que tener una visión de conjunto y de largo plazo que necesitamos. Nuestra región es fantástica y tenemos unos paisajes y una costa no alterada que vale un Potosí, que es un tesoro espectacular. Si no tenemos un buen planeamiento, que no lo tenemos, si no se arbitra una buena gestión que busque la calidad, pues cuando vengan todos los turistas del aeropuerto, a ver si se van a ir al Alicante otra vez. Hay un dato que se apuntaba antes sobre lugares, focos. ¿Está pasando lo mismo o habría que diferenciar en ciudades grandes, Murcia, por ejemplo, casco urbano, o en las pedanías, o en municipios más medianos, o en la costa? ¿Va todo por parejo o habría que diferenciar ahí? La mayoría del stock del que yo hablaba está en zonas costeras, ¿eh? Incluso creo yo, por los datos que he ido manejando y por de los estudios que se hacen
tanto profesionalmente como académicamente, que empieza en zonas, como dices, del centro de la ciudad, en recintos históricos. Bueno, este es un tema a tratar más en especial. Pero se está empezando a demandar tipologías de vivienda que ahora mismo no es posible encontrarla en ese stock tan grande de viviendas que hay, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de contradicción donde en las zonas urbanas, de inmediata crecimiento o incluso en los propios cascos ya hay demanda y no hay una oferta suficiente, y sin embargo hay un exceso de vivienda fuera de ellos, ¿no? Porque bueno, esta es la realidad de esto que tenemos. Ahora que has sacado tú el tema de los bancos, es verdad que los bancos tienen una gran cantidad de viviendas como consecuencia de la situación que se ha producido. Los bancos yo creo que han sido unos competidores, no quiero yo entrar en calificativos, pero creo que han invadido el trabajo de los promotores, ¿no? Y en consecuencia han generado una competencia, pues yo creo que desleal, ¿no? En ese sentido. Es cierto que han tenido un volumen muy importante de viviendas, que todavía siguen manteniendo algunas, pero no es menos cierto que el número de viviendas o la tipología de viviendas que hoy los bancos tienen en su poder no se adapta, como dice Juan, al mercado. Son esos residuos que quedan, que nadie ha querido, por su ubicación, por su calidad o por lo que quiera que sea, ¿no? Entonces yo sí creo que se hace necesario comenzar realmente a trabajar, porque la demanda potencial de vivienda en la sociedad sigue estando, porque la gente sigue creciendo, los años pasan, se casan, tienen hijos y surgen las necesidades. O sea que la demanda potencial existe. Es cierto que ha habido esa etapa dura, larga, de esa recesión, de ese miedo, de ese no consumo, de esa historia que todos hemos vivido y seguimos viviendo de alguna manera, pero yo creo que ha llegado el momento de salir. Y es cuando la Administración yo creo que tiene un papel muy importante en ese desarrollo del suelo, en ese planeamiento, en ese poner suelo a disposición para que sea posible que los promotores hagan sus promociones, que los constructores trabajemos, que los técnicos, la industria de la construcción. Hoy en la reunión que hemos tenido en la Consejería de Fomento, que ahora si quieres hablamos de ella, se ha constituido el Consejo Asesor de Vivienda. Había representantes, pues por supuesto, de las asociaciones profesionales, de colegios profesionales, de la banca, y también había de los notarios y de los registradores. Y la representante que había decía que en el entorno de la construcción hay más de 800 oficios en este entorno. Una cifra que yo no la conocía. Son muchos, siempre hablamos de muchos, pero no terminó. Y esta señora ha tenido la valentía, o conocerá el dato, y ha dicho que es que hay 800 subsectores, digamos, en el entorno de esto, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena pensar o ver cómo se ha demonizado a este sector, ¿no? Y yo creo que concebir una sociedad avanzada como la que vivimos sin contar con el sector con la industria, porque es una industria profesionalizada de la construcción, es un grave error, es imposible crecer. Lo que también es importante es acceder a la vivienda con unos precios que, bueno, eso todo es relativo, si los precios son caros, son baratos, pero lo cierto es que hay una evolución. Vamos a ver algunos datos. Es la evolución del precio de la vivienda en la región de Murcia. Son datos precisamente del Colegio de Registradores de la Propiedad y que los compañeros de Murcia de Economía han publicado. Lo vemos ahí, esos datos que cayeron en 2011, todavía más en 2012, hasta un 13%. Luego ya en 2013, bueno, se recuperaron bastante, prácticamente llegaron, bueno, menos 1,25 y han ido subiendo. Ahora estamos en un 7,6 en cuanto al crecimiento de esos precios, una evolución del precio de la vivienda. ¿Eso qué quiere decir? Al final todo es relativo, depende de la estabilidad económica, de los sueldos, depende de mil cosas, ¿no? Sí, pero es una paradoja que, habiendo, como se ha dicho, un stock de vivienda vacía, ahora la que queremos no está. Lo que sí se ha reactivado, y eso lo hemos visto, y es fácil, es la compra y venta de vivienda de segunda mano, que además es un hecho cierto y que la ves ahí y no tiene riesgo, porque nuestro sector es muy particular, ¿no? Entonces, comprar una cosa construida, pues parece que da mucha más confianza que algo por hacer, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que en cualquier caso es bueno que el comprador de vivienda sepa
que en su compra, si es vivienda nueva, pues como un 26% son impuestos. Lo digo para que lo haga con una alegría, ¿no? Es decir, bueno, está aportando al bien común como un 26% de entrada, ¿no? Entre actos jurídicos documentados, IVA, no sé cuánto, en fin. Y que también, y esta es la queja, que aprovecho y la coloco, que un 30, un 35, un 40% del valor de lo que el comprador ha pagado ha ido a pagar el suelo. Ese es el peor problema, creo yo, de nuestro sector. Lo que más tristeza nos da a los que intervenimos, que luego tenemos márgenes de trabajo para dar calidad muy ajustados, porque el del suelo, que no aporta nada, bueno, sí, una propiedad, pero no invierte, no arriesga, incluso espera y especula, pues es un señor que gana un dinero muy honradamente ganado y paga sus impuestos por ello, pero que a nosotros nos recorta la posibilidad de dar calidad, eficiencia energética, aislamiento, esto que todos en nuestro sector, nosotros como aparejadores especialmente, y los arquitectos desde luego también, pero y los constructores, no hay discusión en nuestro sector en cuanto vamos a dar la mejor calidad posible al comprador. Nosotros estamos defendiendo al comprador que no conocemos y que posiblemente no conozcamos nunca. Estamos gestionando una construcción que luego comprará a alguien al que no veremos. Y le estamos defendiendo desde el principio. Bueno, pues a mí lo que me fastidia es que gane tanto casi el del suelo como el que arriesga y yo no sé si tiene que ver, no sé si tiene que ver, le doy a bien la palabra, pero no sé si tiene que ver, y vamos a poner un gráfico, no sé si tiene que ver lo que está diciendo con este gráfico, es la evolución del precio tasado de las viviendas libres, porque descendieron un poquito, pero luego se han mantenido. En Murcia, Murcia es la línea azul y el nacional es la línea roja. Sí. Sí, el gráfico que hemos visto antes, ¿no? Esos años de bajada, yo creo que eso evidencia dos cosas que son importantes. Primero, estamos ahora mismo viendo que están subiendo los precios un 6, un 7% en los últimos años, pero están subiendo sobre lo que habían bajado previamente en los años anteriores, que fueron unos años de una crisis tremenda, donde tanto empresas como bancos como particulares vendían la casa perdiendo dinero, por menos de lo que había costado producirla o por menos de lo que les había costado adquirirla, por la crisis tan grande que hemos vivido. Ahora eso se ha recuperado, pero todavía estamos en unos precios de la vivienda, yo creo que muy razonables. Y tenemos que vigilar que esos precios no suban mucho. Para que no suban mucho está el tema del suelo y está el tema del stock. Y yo siempre hablo con la industria del automóvil. Los fabricantes de automóvil vemos que tienen enormes parques, aparcamientos llenos de los coches que van a vender. Cuando no tienen coches a la venta, el coche es más caro. Tienen que tener un stock de producción como cualquier industria. Ahora mismo, el stock de viviendas que hay en la región de Murcia, en algunas zonas es el stock correcto, es el stock equilibrado. Y si no producimos viviendas por falta de suelo, por falta de estímulos, por lo que sea, nos podemos encontrar con el problema de que los precios suban ante la falta de determinadas viviendas en zonas, por tipologías y por todo. Cuando antes Juan Roldán decía, en Murcia estamos en 20.000 viviendas de stock. Bien, pero es que de esas 20.000 viviendas, pues a lo mejor más de la mitad es segunda residencia en resorts, pensado, no estamos hablando de la vivienda habitual. Cuando hablamos de la vivienda habitual, yo creo que ahora mismo estamos en unas cifras de un stock adecuado en la mayoría de la región de Murcia. Yo decía, en la línea que habla Rafael, que empieza a existir la paradoja que decía de que ya la demanda empieza a superar el stock de ese tipo de vivienda, del tipo de vivienda que genera las zonas urbanas, del hábitat de los que vivimos en esta zona. Porque el análisis de hace unos años, como bien decías, donde casi el 50%, incluso más, de las viviendas se compraban por extranjeros, desvirtúa mucho lo que pasa en zonas cercanas cuando los extranjeros no las compran. Entonces, actualmente el reparto de viviendas, según los datos que yo manejo, son del orden del 25% lo compran extranjeros en esta zona, el 10% son gente de fuera de la región y el 65%, el cuerpo principal, lo compran murcianos. Lo que pasa es que hay pocas. Y en cuanto al precio, también manejar valores porcentuales distorsiona un poco la visión, porque en el gráfico que estamos viendo ahora mismo,
acaba en 2011, pero en la vivienda, en la época gloriosa del 2017 en cuanto a precios, en cuanto a cantidad, se llegaban a alcanzar valores de 1.500 y 1.800 euros por metro cuadrado. Y ahora estamos en torno a 1.000, no llega a 1.000, 900, 1.000, 1.100, este es el orden de magnitud. Pero cuando hablamos de esos números, entonces teníamos una cantidad de operaciones que permitía que el valor estadístico fuera representativo y las distorsiones eran pequeñas. Pero es que ahora no. O sea, ahora ese 7% del que se habla, de media, es poco representativo, porque hay operaciones que se hacen al doble, al 14 y al 20% de más, y otras que no llegan ni al 2, ni al 3, incluso que están decayendo. Porque la cantidad que sirve para obtener el dato es muy pequeña, porque se hacen pocas operaciones, ¿no? Se hacía alusión hace un instante a... La verdad es que, en efecto, son muchos los sectores que intervienen en este proceso. Nos hubiera gustado contar con más gente, pero bueno, para eso han creado ustedes el Consejo Asesor de la Vivienda, donde están todos, ¿no? El tema del sector financiero, que es interesante. También la Consejería de la Vivienda. Hemos hecho gestiones para que estuvieran aquí y agradecemos además el esfuerzo, porque es imposible cuadrar las agendas, a pesar de que lo han intentado. Además, le agradezco a mi compañera de prensa de la Consejería el esfuerzo que ha hecho y al final ha sido imposible. Pero hay muchos sectores implicados, por ejemplo, también el de los promotores. Sí que hemos contado hemos cogido la opinión a José Hernández, que es el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la región de Murcia, y hace varios apuntes muy interesantes. Escúchenlo. Es cierto que hay un cierto dinamismo. Las estadísticas en cuanto a lo que es el número de compraventas con respecto al año anterior han crecido un 13%. Estamos hablando que el año 2017 se han vendido más de 15.000 viviendas en la región de Murcia. Con respecto a lo que es la producción de viviendas, pues estamos lejos con esa producción de en torno a las 1.100 viviendas, lejos de esas 56.000 que se produjeron el año 2006. O sea, bien, pero hay una evolución en número de compraventas en cuanto a lo que es la producción y también en cuanto a lo que es la reactivación del precio. Estamos hablando que hay con carácter general en la región de Murcia un aumento del precio de en torno al 5%. Sin lugar a dudas, donde mayor demanda de habitantes hay mayor dinamismo en el número de compraventas. Vemos como lo que es el municipio de Murcia, Cartagena y Lorca están siendo muy dinámicas y luego pues por zonas pues también hay una diferencia. En la capital de la región vemos como la zona norte, las pedanías del norte, las urbanizaciones del norte pues tienen una actividad importante en cuanto a lo que es el número de compraventas. Y luego hay otras ubicaciones como las pedanías del sur, la Albelca, Santo Ángel, que también lo están siendo así. Y bueno, pues también en la zona de costa hemos visto como el número de extranjeros que están comprando en la región de Murcia, que están comprando el 20% de las viviendas que se venden en toda la región, pues han aumentado. No hablaría de casas, sino que hablaría del público objetivo del comprador. Hoy estamos viendo cómo aparece ese público exigente, con mucha más solvencia y donde quiere pues una casa muy actualizada. Y ahí es donde el sector viene trabajando, ¿no? En esa profesionalización del sector, donde viene a ofrecer un producto para ese público exigente, donde efectivamente ya estamos viendo cómo el diseño, las distribuciones, las calidades, pues van avanzando para atender a esa demanda real que actualmente exige pues algo más al mercado inmobiliario. No solamente el precio, sino la accesibilidad hoy para comprar una vivienda. Vemos como en la región de Murcia, el poder adquisitivo que tiene que tener un cliente, tanto para alquilar como para comprar, viene siendo el mismo. Por eso tenemos una posición muy preferente, donde el cliente ahora mismo pues tiene mucha facilidad para poder acceder, porque el precio de la vivienda pues es reducido. Bueno, yo creo que estamos ante un nuevo escenario, como no puede ser menos. Hemos pasado una crisis inmobiliaria y financiera importante en el país y se está trabajando por parte del sector, como decía anteriormente, para profesionalizarlo. Ahí yo creo que ese conjunto de actores, tanto técnicos, profesionales, empresarios y, como no, las entidades financieras, creo que están dibujando una nueva radiografía de lo que es y lo que tiene que ser la evolución del sector inmobiliario. Creo que las reglas del juego han cambiado de todas, y ahora nos enfrentamos a un escenario donde lo importante es atender a la necesidad real. O sea, no solo exclusivamente hablamos de la evolución del sector, del trabajo, de la actividad económica, sino que la premisa fundamental es la demanda. Yo creo que hay un hecho innegable, y es que cualquier persona que piensa en comprar una vivienda, hoy las entidades financieras tienen dentro de sus objetivos el conceder hipotecas, con lo cual esa variable de no financiación para la compra de la vivienda ya no existe. Hoy hay financiación para la compra de la vivienda, y con respecto a la puesta en marcha de esas promociones,
Como decía anteriormente, lo importante es que haya un mercado, que haya una demanda. Donde hay mercado, hay demanda. Hoy se están vendiendo ya viviendas sobre plano y efectivamente las entidades financieras están acompañando al promotor para poder desarrollar un proyecto que, como tiene que tener una variable fundamental, y es la demanda. Si la demanda está, la financiación también. De optimismo, ¿no? Sí. Vamos a ver, necesidad de vivienda tenemos todo, pero además es un valor refugio que a todos nos alegra que suba, salvo al que tiene que comprar, ¿no? Pero todo el que ha comprado ha confiado sus ahorros a la vivienda. A mí el modelo español es que me encanta, yo soy mi español, no lo puedo evitar. A mí me parece que el sistema de arquitecto y aparejador y este sistema un poco artesanal que llevamos da un resultado muy bueno. Yo no creo que esa casualidad que en España la mayoría seamos propietarios de vivienda, mientras que en el resto de Europa son inquilinos, quizás sea porque el precio o porque no consiguen llegar a un producto. Nosotros yo creo que llegamos a un calidad-precio muy razonable, en el sentido de que hoy día con las hipotecas al 2%, por el precio de un alquiler puedes comprar, que es lo que en España históricamente hemos intentado conseguir todos los que hemos querido hacer vivienda. Y dice, bueno, pues por lo que me gasto en alquiler no lo pierdo y ahorro, y ahí tengo mi valor final, ¿no? Te veo que no terminas de... No, yo creo... Pepe ha abierto, mi querido amigo Pepe, como siempre, es certero y concreto, y yo creo que ha abierto algún otro punto de debate, ¿no? Pero al hilo de lo que dice Pepe, el sentido de la propiedad en este país está muy arraigado, ¿no? Entonces parece que si no tienes una casa no has culminado tu historia o tu quehacer o tu proyecto, ¿no? Sin embargo, en Europa ese sentido de la propiedad es menos importante, ¿no? Y por eso están los grandes propietarios de edificios para alquilar, ¿no? Que esa tendencia yo creo que está llegando un poco como consecuencia de la crisis, está llegando un poco a este país también. La prueba es que los precios de los alquileres han subido, es complicado alquilar una vivienda en nuestra ciudad, ¿no? Una vivienda en unas condiciones razonables, ¿no? Luego Pepe ha abierto ha tocado un tema que es el de la profesionalización del sector. Si algo bueno tiene la crisis, yo creo que ha servido para filtrar, para eliminar del mercado a una serie de personajes no profesionales, promotores, constructores, incluso técnicos, porque hemos estado jugando en una época del todo vale. Y en este sector todo no vale, ¿no? Porque al final, como ha dicho Pepe antes, trabajamos para un cliente final al que le tenemos que dar calidad. Porque ese acto de comprar la vivienda, a veces yo creo que, en una gran parte, yo creo que es inconsciente, ¿no? Porque tiene una componente, creo, también caprichosa, aparte de la necesidad, me gusta esta o me gusta aquello. Emocional. Yo creo que el consumidor final también es más selectivo, es más exigente. Y nosotros tenemos la obligación de darle esa calidad y estamos en disposición de hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que hayan desaparecido de esta industria o de este sector de construcción esa serie de personas, empresas que no han dado la calidad adecuada, que se han hecho muchas barrabasadas, pues yo creo que eso también es bueno, porque ahora lo que queda pues son profesionales que están realmente implicados en este asunto. Si somos capaces de conseguir equilibrar esos precios, la banca ha vuelto a abrir el grifo de la financiación, tanto para los particulares como para las empresas, de otra forma distinta a como era antes, ¿no? La banca ahora mismo financia, ha habido una época muy importante donde cualquier empresa de construcción, promoción, estaba absolutamente vetada para ser financiada. Éramos lo peor de esta industria, ¿no? Hoy eso es distinto, porque la financiación, que afortunadamente los bancos la están abriendo, tiene otras connotaciones, ¿no? Tiene otros niveles de exigencia. Y se financian proyectos que son reales, que son viables. Yo me gustaría que tanto Rafael como Juan me apuntaran una cuestión. Hablamos de vivienda nueva, pero ¿qué está pasando en los cascos urbanos? Donde yo no sé si hay posibilidad, si se está abriendo la posibilidad de la rehabilitación, de comprar una casa vieja, tirarla y hacer pisos. Hay ciudades, pueblos medianos,
Jumilla, Yecla, Cieza, Caravaca, donde no encuentras suelo. Y entonces yo no sé si esa posibilidad se está reactivando, si es deseada también por el consumidor o no. Por supuesto que es deseada y además necesaria, y ha sido el refugio en estos años de crisis. Es decir, en estos años donde apenas se ha construido, lo que ha sobrevivido del sector de la construcción ha sido gracias a la rehabilitación. Tenemos un parque de viviendas que es como los coches, hay que estar cuidando, arreglando cosas, echándole aceite, cambiando, con la vivienda igual. La vivienda, hay que estar invirtiendo permanentemente en la vivienda, y la rehabilitación de la vivienda es necesaria, porque tenemos grandes centros urbanos ya consolidados, donde en gran medida lo que hay que hacer es rehabilitar la vivienda. Yo creo, y eso tiene que seguir y va a seguir allí. Yo me he alegrado mucho ver a Pepe Hernández, el optimismo. Quizás aquí no sabíamos, hay que reconocer que llevamos 10 años de crisis y eso marca. Pero es verdad, estamos empezando a ver la luz. Y con todo lo que hemos dicho, Murcia ahora mismo tiene un potencial de crecimiento que a lo mejor Alicante o Málaga no lo tiene. Aquí tenemos un territorio todavía muy virgen, con muchas posibilidades. Yo creo que es importante también hacer las cosas de una forma distinta a cómo se hacían hace 15 años. Tenemos que crear un nuevo urbanismo que sea absolutamente respetuoso con el medio ambiente. Tenemos que poner en valor nuestro medio ambiente, los recursos naturales, y hacer compatible una cosa con la otra. Yo quizás he hecho en falta, y antes Pepe Bautista lo ha dicho, estos años de parón se tenían que haber aprovechado para revisar todos los planes generales obsoletos que tenemos. Tenemos un planeamiento general en esta región que en un porcentaje altísimo ni está adecuado a la ley del suelo vigente, y es que es del milenio pasado, sobre todo en la costa y no solo en la costa. Hay mucho planeamiento absolutamente obsoleto que no permite. Teníamos que haber aprovechado este parón precisamente para actualizar todo ese planeamiento urbano. Ahora hay que hacerlo deprisa, pero también con cabeza, para salvaguardar los recursos naturales y para hacer de la región de Murcia, pues yo creo que puede ser un referente en cuanto a desarrollo urbanístico. Vamos con retraso, hay que darse prisa, estamos muy preocupados con los temas de agilización administrativa, el urbanismo está paralizado, las licencias tardan un tiempo que nadie entendemos, y eso está perjudicando al sector. Yo quería completar el análisis de Rafa en cuanto a la pregunta inicial de la rehabilitación. En mi opinión, el olvido de la edificación existente es siempre un error, tanto en épocas de crisis como en no. La vivienda existente es la que es más sostenible, su rehabilitación, su incorporación, es la que tiene los servicios urbanísticos ya consolidados, es la que ha generado ciudad, la que genera calle, la que hay comercio, la que hay locales, la que genera el trabajo, la banca. Construir una ciudad es muy caro, no solamente económicamente, sino de esfuerzo de todo aquel que contribuye. Olvidar la construcción existente es un error siempre. No creo yo que vuelva a repetirse situaciones de este tipo, aunque, como bien estamos diciendo, la crisis vaya remontando. Creo que es perfectamente compatible intervenir en los cascos, ya no el casco urbano tradicional, sino en los históricos, para recuperarlos e incorporarlos en vida, no solamente como un edificio inerte que pueda tener valor histórico en sí. Hay que darles vida para que el casco recupere lo que antaño fue, porque además es lo más sostenible, es lo más barato, lo más económico, y solamente hace falta ver la forma, y ejemplos hay de cómo conseguirlo. Yo quería introducir una pequeña, porque en el análisis que hacemos quisiera introducir el parámetro social que representa una vivienda. Porque es que si no, parece que siempre hablamos del coste, del precio, del beneficio, de lo que gana el suelo, de lo que pierde. Y analizar esto solamente como un producto de compraventa, en mi opinión, es un error. Yo creo que no debemos, si alguna vez se ha cometido ese error, no se debe de volver a cometer. La vivienda
es un bien que está amparado por la Constitución, es un derecho constitucional y permite, obviamente, la compraventa. Pero no podemos perder que la compra y venta de vivienda tiene esa función social y cuando se extralimitan otros factores ajenos a esa idea fundamental y se analiza la vivienda como si fuese un saco o de patatas o de tornillos o de cuadros que puedan tener un valor histórico y artístico, nos olvidamos de lo esencial. Si eso está presente, todo lo demás tiene sentido, pero si no, empieza a fallar. Yo es que me quería sumar al carro de la rehabilitación, pero incluso animando a nuestros telespectadores, porque seguro que han experimentado cosas tan sencillas como arreglar el zaguán y su casa vale más. Y es suya, sí. Y no la vende, y se mantiene allí, pero vale más. Y disfrutas del zaguán. Igual que el zaguán es el ascensor, y que los costes de un mal mantenimiento se multiplican por 5 cuando tienes que hacer la reparación y por 25 cuando tienes que hacer la sustitución porque ya no se puede reparar, ¿no? Entonces hay que animar al... Es verdad que en estos 10 años de crisis hemos vivido en el sector mucho de las locales, reformas, rehabilitaciones, reparaciones, pero yo me sumo a lo que dice Juan y animo a nuestros telespectadores a que inviertan en su vivienda. Porque lo que inviertan en mantener y en rehabilitar o reparar o en darle un mejor aspecto tiene un valor directo añadido en ese mismo instante. Que si lo disfruta él, bendito sea, pero que si tiene que vender, va a vender mucho mejor. Ha apuntado hace un momento, Luis, que se había producido hoy mismo una reunión en la consejería que además enlaza con el diseño del Plan Estatal de la Vivienda para 2018-2021, que está ahí, bueno, tenía que haber salido ya hace un par de meses, se ha retrasado, ahora parece ser que en el mes de marzo va a ver la luz, y en donde lo poquito que se avanza, o lo que se avanza de él, es que, entre otras cosas, va a haber un fomento del alquiler, el impulso de la rehabilitación y regeneración urbana, y también un programa específico para jóvenes que ofrece ayudas tanto para el alquiler como para la adquisición de viviendas. Unas ayudas que tienen una cuantía de hasta el 50% de la renta mensual en el caso del alquiler y se prolongan durante 3 años, mientras que para la compra se eleva a 10.800 euros por vivienda. De eso es lo que se habla, todavía está por cerrar, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y todo esto unido a la mayor fluidez en la concesión de los trámites administrativos. Yo no sé si porque la administración es lenta, siempre lo ha sido, ahora especialmente porque ve el sector todavía con recelo, si el tema de posibles irregularidades, denuncias y no sé qué, y hay políticos o funcionarios que no terminan de querer pillarse los dedos o ven temores, ¿qué es lo que pasa para que no funcionen con la agilidad que el sector lo pide? Que un empresario o que un grupo de personas que quieren comprar vivienda. ¿Por qué? Bueno, esto debe ser el secreto mejor guardado, sí, ¿no? No sabemos, ¿no? Como ha dicho Rafa, o sea, en la época que se pedían no sé cuántas miles de licencias, la agilidad en la concesión era infinitamente mayor ahora que se piden 4 licencias. Sí. Motivos, me imagino que habrá muchos, unos con más justificación que otros. Y eso es fundamental, la agilización administrativa, porque nos consta que hay proyectos metidos en ayuntamientos que llevan un año esperando obtener, o más, esperando obtener licencia. Proyectos importantísimos para esta región. Pero dicho esto, es importante, al hilo de la rehabilitación, el Gobierno de España hace unos años ya puso en marcha el plan de regeneración y rehabilitación urbana, los ARRU, para los barrios, para tal. Ese plan sigue vigente y por ende lo tiene vigente la comunidad autónoma de la región de Murcia a través de la Consejería de Fomento, ¿no? Hay una cantidad de ayudas a rehabilitación importante, no solo para comunidades de propietarios o para un barrio determinado, sino incluso para los propios particulares, con unas condiciones. Y bueno, yo no te sabría decir ahora mismo el número de expedientes que se han tramitado, pero en la Consejería de Fomento se han tramitado muchísimos expedientes de temas de rehabilitación. Probablemente había que haber rehabilitado más, hay una cantidad de millones que no recuerdo exactamente, pero me parece que estamos hablando de 18 o 20 millones que había este año, no sé la cifra exactamente, pero bueno, pues en ese orden, ¿no? Quiero decir, lo que pasa es que a lo mejor ha faltado o sigue faltando una mayor comunicación. Yo sé que desde la consejería, desde las asociaciones, desde los colegios profesionales, sí se han realizado esfuerzos, pero a lo mejor, en cuanto a la comunicación me refiero, pero a lo mejor no ha sido suficiente, no han sido o no han tenido el impacto deseado, ¿no? Yo creo que desde luego yo soy un defensor a muerte de la regeneración y de la rehabilitación, sin duda, ¿no? Porque si no, los cascos históricos de las ciudades, que son
pues yo qué sé, es nuestro patrimonio, es nuestra joya, es nuestra historia, pues al final quedarían vacíos, ¿no? Y desde luego... Por desgracia creo que llevo 7 años pidiendo, porque he estado en la directiva del colegio todo este tiempo y acudiendo a todas las reuniones. Al final están dotados pobremente, falta dinero. Y es difícil la tramitación. Y si no, que se lo digan a nuestros compañeros de lucha, los administradores de fincas, los API y tal, es farragoso, está pensado con una cabeza europea. En Europa, bueno, hay que ser propietario del edificio entero, tiene que estar todo... Tiene dificultades de tramitación. Y luego, por desgracia, pues que estamos en penuria. Yo muchas veces a nuestros políticos les digo, es que seguimos jugando en segunda división. No sé qué esperamos a pasar a primera por fin, porque todos los planes son buenos, las iniciativas son magníficas, pero luego están poco dotadas y son farragosas y son complicadas. Todo el dinero que se invierte en construcción revierte a la propia administración multiplicado por 5. No es el plan E aquel que fracasó. Esto es mucho más útil, mucho más lógico, mucho más eficaz y además palpable de que es así. Entonces yo echo de menos que no se... Ha habido ayudas para rehabilitación energética, cambio de ventanas, para menor consumo, tal, pero no son valientes. Quizá no puedan, porque eso no da tantos votos como la sanidad, la educación, la dependencia. Quizá, ¿no? Y el problema es que nuestro presupuesto regional para inversiones de obra civil, edificación y tal, pues queda un remanente que está ahí, que es residual. La pena es que no sea más importante. Hemos hablado de cómo ha evolucionado el sector desde antes de la crisis a ahora, pero también es posible que haya evolucionado la mentalidad del comprador, del usuario, de la persona que quiere adquirir una vivienda. Totalmente. Y me gustaría cerrar el programa con eso, porque... Y a raíz de una cuestión que apuntaba antes, yo mientras que lo estaba explicando, lo de la mentalidad española y tal, decía, bueno, vamos a esperar porque tengo una cosa preparada. En efecto, hace unos años yo creo que si salíamos a la calle y preguntábamos a chicos y chicas de, no sé, 30 años, por ejemplo, ¿no? Nos decían, yo quiero comprar una casa, estoy viendo, he ido al banco y demás. Era una época en donde había... la mayoría de gente creía que tenía un trabajo en la empresa de siempre para siempre, en su entorno, en su ciudad, iba al banco y había cierta facilidad para entregarle, o bastante para darle el préstamo hipotecario. De pronto se produce la crisis y cogemos a personas de 30 años, que yo creo, insisto, que hace 10 años hubieran dicho siempre, yo quiero comprar una vivienda, porque además la heredan mis hijos y demás, es porque es muy nuestro. Vamos a ver qué es lo que dicen. He empezado a trabajar, o sea que enseguida, pero bueno, mi idea es irme de alquiler, claro. De momento el tema compra no lo barajo. Están subiendo bastante. De hecho, yo soy de Albacete, que en teoría es una ciudad cara y para irme sola pues se me queda un poco alto, la verdad, el precio, pero bueno. Probablemente compartir piso, alquilar, sí. ¿Aquí en Murcia? Hombre, me parece un poco demasiado. Porque, hombre, yo he visto en Madrid y ronda más o menos un poco más alto también, pero no sé. Depende del sitio. En Lorca han subido este año. Suben cada año que suben más. Y en Murcia, pues estuve viendo aquí hace 2 años y la verdad es que también depende un poco del sitio. Cada futuro una propia, claro. Futuro largo, una propia. Un futuro corto, una de alquiler. Bastante elevado. De querer hacerlo sería por alquiler, porque si no, no teniendo un sustento económico ya fianzado, con los precios de ahora pues... Son bastante elevados, pero bueno, antes que meterse en un préstamo, mejor alquilar una casa. En principio creo que estaré en alquiler, no, o sea, no me planteo compra de momento. ¿Por qué? Porque no me gustaría pensar vivir en una ciudad de manera estable. No, yo soy italiana, en verdad en Italia son un poco más elevados. Nosotros vivimos en Juan Carlos I y allí sí que las viviendas son nuevas y los precios son más elevados, como también en la flota. Bueno, ¿qué os parece? Sí, yo te decía, y ahí me has puesto que estábamos hablando de mis hijos, en realidad. Una vive en Barcelona, porque aquí no hay trabajo por desgracia, y está pagando 850 euros al mes de alquiler, que se dice pronto. Claro, te da mucho dolor, porque con eso dices, bueno, es que yo en Murcia me compro la casa, bueno, en el centro y donde quiera.
Y mi otro hijo está pensando, bueno, pues no sé dónde voy a terminar viviendo, a lo mejor me tengo que ir a Alemania o no, o me tengo que quedar, o puedo... Los jóvenes de hoy en día sí que es verdad que tienen esa necesidad de movilidad y esa falta de decisión por asentarse. Sin embargo, eso es un tesoro que no hay que perder. Sí que es verdad que hay que ser ciudadano del mundo, que hay que poder viajar, que hay que poder trabajar en cualquier parte, en cualquier momento, pero al final, como decía Juan, donde esté un casco histórico de tu pueblo, de tu casa, de tu ciudad y vivas ahí, eso es el cielo conseguido. Si además consigue estabilidad laboral, que por desgracia no la tenemos, pues tanto mejor. Pero como se parezca el precio del alquiler al precio de la compra, se compra y si no estás tú, la alquilas. Y esto es evidente. La cuestión en España es que el precio de la hipoteca se parece mucho al precio del alquiler. Mientras eso sea así, yo brindo con champán. Bendito sea. Yo, el usuario, preguntaba si ha cambiado. Bueno, yo creo que en estos 10 años ha cambiado esto, pero se le ha dado la vuelta al manguito totalmente. Ha cambiado el usuario en cuanto a la exigencia de calidad en la vivienda, en la tipología de vivienda, en aceptar una serie de tipologías que antes no lo estaban. Pero es que lo que más ha cambiado es la norma que nos regula. La norma que regula actualmente las viviendas se parece muy poco a lo que, no en 2007, pero sí en 2005. El Código Técnico de la Edificación ha modificado notablemente todos los procedimientos de proyecto, construcción, uso, mantenimiento, etcétera, etcétera. No somos conscientes todavía del nivel de cambio que ello representa y no lo somos conscientes porque no hemos podido aplicarlo a los niveles de construcción que teníamos antes de su aplicación. Empieza en vigor a partir de 2006 y en plenitud pues en 2010 y actualmente. Tal es así el cambio que, en mi opinión, las nuevas generaciones, mi hija que es arquitecto, que tendrá que vivir en ese mundo, vivirá en un proceso constructivo muy distinto al que ha vivido su padre, que yo creo que irá para mejor, más complejo, pero para mejor. Ha cambiado las condiciones económicas del usuario, la mentalidad y también lo que quiere, lo que demanda. Ha cambiado radicalmente. Es decir, los jóvenes de hoy en día, aparte del problema de la precariedad laboral y la movilidad, y que uno está mi hijo está en Londres, la tuya en Barcelona, la tuya, Juan, en Madrid, eso es así. No se pueden plantear ahora mismo ni por temas laborales y de movilidad el comprarse una vivienda. Pero ha cambiado la mentalidad. Primero, buscan una casa que sea energéticamente muy eficiente. Eso el Código Técnico ha ido por allí. Una gran calidad constructiva, que no dé problemas. El confort de la vivienda. Yo creo que hasta en los gustos estéticos, ha cambiado mucho. El joven de hoy en día, yo cuando terminé la carrera, lo primero que quería era tener un coche. Ahora no quieren tener un coche. Ahora quieren vivir en una ciudad con una calidad de vida importante, con un buen transporte público, viajar. Desde luego ha cambiado. Eso está clarísimo. Y yo creo que la construcción pero es apasionante ese cambio, debemos adaptarnos a eso, claro, porque eso es positivo y es bueno. No hay que entenderlo como nada negativo, todo lo contrario, es que es apasionante, es un mundo apasionante, donde la normativa respalda lo que tanto los profesionales, antes hablaba de la profesionalidad, los profesionales siempre han demandado. Ahora los profesionales ya son más. Antes había sectores de profesionales y algunos oficios no lo eran tanto. Yo espero que después del Código Técnico, ya cuando se empiece a aplicar, como decía Luis, la profesionalización y la colaboración y trabajo en equipo y el trabajo multidisciplinar es evidente. Esto es un cambio rotundo, ¿no? Yo creo que el consumidor final va a tener al final, o después de esta situación, una oferta magnífica, que yo creo que debe estar contento, creo que debe ser exigente, y la única forma es que sepa con quién va a trabajar, quién va a ser su arquitecto, quién va a ser su aparejador, quién va a ser su promotor y quién va a ser su constructor. Y esto son parámetros de calidad, en definitiva, y de profesionalidad. No puedes ir, tú vas por la calle y no compras lo primero que te ponen delante, buscas, seleccionas. Y yo creo que es una oportunidad magnífica. Para terminar, voy a hacer un poquito de mirar hacia el futuro. ¿Volverá a ser el sector de la construcción a tener tantos trabajadores como tenía hace 10 años y pagar los sueldos que se pagaban hace 10 años, de aquí a la vuelta de, no sé, 1, 2, 3, 4, o no? Yo creo que eso, o no debemos querer. Yo creo que no debe ser así. Se vende ya sobre plano, sobre demanda.
¿Qué va a Vamos pasar a ver. en los próximos 2 Yo años? creo que después de esta crisis, como ya he dicho, el sector se ha ordenado, se ha depurado de alguna manera, ¿no? Y lo que nos gustaría, creo que a casi todos o a todos los que participamos, vivimos y aportamos a este sector, es no encontrarnos con esas gráficas, con esos picos, con esos dientes de sierra, que eso es una auténtica montaña rusa, ¿no? Yo creo que nos gustaría mantener una línea creciente, con una pendiente determinada, ordenada, y mantener ese crecimiento, porque es el crecimiento de la sociedad, es el crecimiento de los países, ¿no? Y no tener esas caídas vertiginosas con esos picos que hemos visto ahí, que desde luego generan pues gravísimos perjuicios para todos, ¿no? O sea, en ese sentido, a mí no me gustaría volver a tener esa turbulencia, esa falta de profesionalidad que ha dicho Juan de aquellos momentos, ¿no? Cualquiera empezaba a trabajar en el sector de construcción, que era donde estaba esa demanda tan tremenda. En consecuencia, una falta de profesionalización bárbara, ¿no? Sí. Yo creo que hoy hay una formación superior, tanto en técnicos como en empleados, como en obreros, como... Quiero decir, avanzamos, ¿no? Y si avanzamos debemos de hacerlo con seguridad y con confianza. Y nuestro cliente, el consumidor final, debe estar tranquilo en ese sentido, pero también tiene que tener ese criterio de selección. No vale cualquier cosa. ¿Y qué debe hacer la Administración? La Administración debe de facilitar, agilizar todos los procedimientos para que los que generan empleo, que somos los empresarios, trabajemos en un escenario estable y seguro. Eso es lo que tiene que hacer la Administración. La Administración no genera empleo. La política no genera empleo. Generan escenarios que facilitan que los empresarios hagan su trabajo. Que en definitiva el trabajo revierte a la sociedad, que es el consumidor final. ¿Cómo va a ser la vivienda de aquí a poco tiempo? ¿Habrá más viviendas, más baratas, más caras? Las viviendas yo creo que van a subir porque ahora mismo están en un coste muy bajo, excesivamente bajo. Todavía es un coste que yo creo que no responde a lo que cuesta construirlas, pero yo espero que en Murcia, en la región de Murcia, estamos todavía a un nivel de precio muy por debajo de la media nacional, y si nos comparamos con Europa, muy por debajo. Yo creo que es bueno que nos sigamos manteniendo por debajo, aunque van a subir. Y efectivamente que sea un crecimiento equilibrado. En cuanto a qué tiene que hacer la Administración, aparte de la agilización administrativa, tanto en urbanismo como en licencias, yo creo que es fundamental planificar bien el territorio. El suelo es un bien escaso, hay que cuidar el suelo, hay que planificarlo todo muy bien. El transporte público es, en una ciudad como la de Murcia, con esa población tan dispersa en pedanías, el tema del transporte público es fundamental para el desarrollo orgánico de nuestro territorio, salvaguardar nuestros recursos naturales. Todo eso es la obligación ahora mismo de la Administración. Mi opinión es que hemos demostrado, incluso en los peores momentos, que hemos sido capaces de desarrollar una labor ingente. Porque aunque se ha criticado y haya habido merma de alguna calidad en lo que se ha construido, la capacidad del sector yo creo que ha quedado probada sobradamente. Con la mejora que, como aportaba muy bien Luis, tenemos ahora de contar con mejores profesionales, más formados y vocacionales. El que sigue aquí es porque le gusta este tema, porque ahora mismo, en los últimos 10 años, el negocio no ha sido precisamente. Bien, entonces con eso nosotros, aparejadores, ¿y qué es lo que veo yo desde nuestro colectivo? Bueno, pues que el interés que tenemos todos en esta mesa y en general todo el colectivo interviniente es dar más calidad al cliente comprador, más satisfacción y mejorar el producto, que será más flexible, porque ahora las familias empiezan con uno, luego pasan a 3, luego vuelven otra vez a 1, a lo mejor volvemos a una vivienda convertible, por ejemplo, ¿por qué no? Y desde luego el tema de instalaciones, estamos, gracias a Dios, a años luz de lo que se hacía hace 10, 15 años. Entonces, concienciar al comprador de que busque calidad, que nosotros vamos a intentar dársela, ¿no? Y que valore a la hora de rehabilitar, pues contar con informes, con profesionales, no hacerlo de motu propio, porque le saldrá mejor, le saldrá más barato, mejor, y tendrá mayor durabilidad y amortizará ante la inversión hecha, ¿no? Entonces yo apuesto por la calidad y por lo tanto
una recuperación del sector. Creo que será así. Juan, ¿cómo lo ves tú también? ¿Las perspectivas también? Yo lo veo muy optimista. Yo soy muy optimista para el futuro no muy lejano. Yo creo que ahora mismo se dan casi todo lo necesario para ese optimismo. Yo creo que los precios de los que hablabas, los sueldos, los honorarios de técnicos, la construcción... Pero va a subir el precio. Quería decir que yo estoy de acuerdo en que va a subir. Sí. La diferencia no va a estar en el precio. La diferencia va a estar fundamentalmente en la calidad del mismo producto que antes se vendía a un precio descomunal, que el precio llegará a alcanzarlo, pero el producto será de una calidad altísima. Las exigencias actualmente, ya no solamente de los usuarios, de la propia normativa y de la concienciación de quien trabaja en ello, porque la profesionalización de todo el sector, y cuando hablo de todo el sector hablo de arquitectos técnicos, de constructores, de promotores, de operarios, etcétera, etcétera. Es impensable en el marco que actualmente determina el Código Técnico que se desarrollen agentes no profesionales. Pero hay que decirle al usuario, si va a comprar una vivienda dentro de 5 años, cómprala ahora porque va a subir. Bueno, si la compra ahora también, porque podrá hacer uso de ella y podrá remodelarla, adaptarla, etcétera. Pero la vivienda que nos viene, la que va a empezar a construirse, tiene unos estándares de calidad asombrosos. Si realmente se mantienen la profesionalización del sector, que es lo que ahora mismo exige, además de que se potencie la regeneración de suelo, que el urbanismo sea transparente y tenga unas reglas del juego para todos conocidas y que no sea variable. Una última cosa, se ha dicho al principio, pero para terminar, las infraestructuras, el aeropuerto, el AVE, el tema ferroviario, ¿pueden ser también fundamentales para el sector de la construcción o no tanto? Es un tema que llevamos mucho tiempo hablando de ello. Porque además es vicepresidente de la CROEM, de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales. Imagino que este tema se toca con frecuencia en las reuniones, ¿no? Yo creo, por supuesto, yo creo que es un tema recurrente, deseado, necesario y tal. Yo creo que después de tanto tiempo de espera, yo creo que ahora sí, parece ser, hoy había una noticia de que Adif ya ha dado una fecha de entrada del AVE, me parece recordar que era el 30 o el 31 de agosto del AVE, mientras que están haciendo las obras. Es muy llamativo que después de tanto tiempo todavía haya esa oposición que hay en la calle, que cuando menos llama la atención. El AVE va a estar, el aeropuerto parece ser que sí. Se han aprobado recientemente por parte del Gobierno de España con una inversión importante para este año y el próximo, y es trienal me parece, con todo el desarrollo del arco norte, que es la variante pues desde toda la A7, ¿no? Se va a iniciar también un proyecto abandonado, que es la famosa autovía del Bancal, conocida y tal. Quiero decir que ahora mismo hay un momento, creo que importante en la región, que debemos de saber entre todos a aprovechar, ¿no? En ese sentido, pues los empresarios estamos dispuestos, ¿no? Y lo que pedimos de nuestros gobernantes pues es que colaboren, y en la parte que les ha tocado con esta serie de infraestructuras del Gobierno de España en la región, pues yo creo que sí que han hecho una labor y un trabajo importante, y al final parece que estamos ya definitivamente en el camino. Esperemos que así sea, que las situaciones políticas se estabilicen, que tengamos ese escenario estable y de seguridad y de trabajo y de esfuerzo, que los demás nos encargaremos de poner a disposición de la sociedad pues las obras que hagamos, tanto si son públicas como si son privadas. Pues gracias a los cuatro por haber compartido este rato en directo en Popular Televisión. Rafael Pardo, decano del Colegio de Arquitectos; Luis Fernández, presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción; José Bautista, que es el vicepresidente del Colegio de Aparejadores; y Juan Roldán, director de los grados de Arquitectura y de Ingeniería de Edificación de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Y a todos ustedes también por habernos seguido. Ya saben ustedes, el precio va a subir, aunque de la vivienda, aunque será de mayor calidad. Todavía no se ha reabsorbido toda la que hay, pero empieza a moverse sobre todo en determinados lugares de la región de Murcia, y la vivienda de los cascos urbanos hay que rehabilitarlas porque son un patrimonio excelente para todos nosotros. Gracias a los cuatro por haber estado aquí esta noche y a todos ustedes por seguirnos. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches.